Hola mis amigos, en este video quiero enseñarles cómo cambiar un aire acondicionado de digital a analógico. Me han pedido mucho este video y entonces por esa razón lo voy a realizar el día de hoy. Vamos a aprender cómo eliminar la tarjeta en el caso de que esté dañada o que quizás no se consiga la original y por alguna emergencia se necesite poner a funcionar el aire. Entonces vamos a colocarlo de manera analógico. Sabemos que el aire acondicionado split consta de dos partes: la unidad externa, la condensadora, y la unidad interna, la evaporadora. Entonces, si vamos a eliminar la tarjeta electrónica, necesitamos alimentar de electricidad lo que es la evaporadora y necesitamos luego poder alimentar o energizar la condensadora. Para poder alimentar la unidad interna, la que va a climatizar el ambiente donde va a estar colocada, necesitamos ubicar cuáles son los cables que alimentan el ventilador del blower. Entonces acá ya yo los tengo identificados. Por acá es por donde entra la alimentación. Ya que lo tenemos ubicados, necesitaríamos saber cuáles son las dos bobinas y cuál es la línea que va a ser alimentada. Para eso utilizaremos un multímetro para poder identificar las bobinas. Tiramos primero el rojo con el negro, me da 362. Luego medimos el rojo con el blanco, me da 603. Y ahora medimos el negro con el blanco y me da 240. Ya cuando tenemos los tres valores, podemos identificar cuál es el común, cuál es el arranque y cuál es la marcha. Entonces ahorita en un diagrama les voy a estar mostrando, una vez que ya tenemos los valores, cómo hacer la alimentación para que encienda el motorcito que hace girar la turbina, para que podamos tener circulación de aire en la habitación o el sitio a climatizar. Vamos a ubicar aquí cuáles son los cables de alimentación hacia la unidad condensadora. Estos dos cables que están acá serían los que vienen de la línea de alimentación de afuera. Entonces lo que hace esta tarjeta es que recibe alimentación por acá y por medio de los sensores ella le manda la señal para que encienda o apague el compresor dependiendo de la temperatura que perciba el sensor ambiental. Entonces, ¿qué es lo que hace este relé? Este relé lo que hace es que cierra circuito para permitir el paso de la corriente al compresor, para que el compresor encienda el compresor y el motor forzador que queda al lado del compresor. Entonces, cuando él recibe la señal, lo que hace es que cierra circuito, permite el paso de la corriente y enciende el compresor. Cuando este sensor percibe que la habitación está en la temperatura que se le está pidiendo por medio del control remoto, entonces le manda una señal al relé para que el relé abra el circuito, y lo que hace es que estos dos cables internamente se separen y se apague el compresor. Entonces, como vamos a eliminar esta tarjeta, lo que vamos a utilizar acá para que el compresor apague y prenda va a ser un termostato
parecido a este. Este termostato hace la misma función que este relé, pero este termostato lo hace de una manera manual, por decirlo de alguna manera, ya que este es electrónico y esto lo hace por medio de una perilla. Entonces cuando este sensor percibe que la temperatura está muy elevada, muy caliente, él lo que hace es que permite que se unan estos dos puntos se unen y pasa la corriente al compresor para que se encienda, y cuando él percibe que la temperatura ya ha bajado y la habitación está fría, entonces lo que hace es que internamente se abre y prácticamente es como si se despegaran estos dos puntos. Entonces corta la corriente y se apagaría el compresor y la unidad externa, pero este lo vamos a alimentar independiente del motorcito de acá de adentro, del motorcito de la turbina, ya que si lo conectamos del mismo cable, cuando apague el compresor apagaría también la turbina, entonces subiría muy rápido la temperatura. Necesitamos que este permanezca encendido, que podamos prenderlo y apagarlo el equipo completo con un solo switch, pero que cuando el compresor apague sea por temperatura más la turbina quede encendida. Entonces les voy a mostrar en un diagrama cómo lograríamos hacer eso para eliminar todo esto, todo lo que es electrónico, y colocarlo manual. Ok, vamos a ir por parte para poder entender. Vamos a colocar un breaker por medio del cual vamos a prender y apagar el aire acondicionado. Este breaker lo vamos a alimentar con dos líneas de un tomacorriente o de la línea principal. Vamos a alimentar el breaker. Entonces, sea 220 o sea 110, lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a alimentar el breaker de cosa de que cuando lo pasemos hacia un lado o hacia el otro, prenda o apague cuando nosotros queramos. Entonces vamos a ir en el cableado por parte para entenderlo. Primero vamos a energizar el ventilador de la turbina. Para eso necesitamos averiguar cuál es el común arranque y marcha del ventilador del blower. Entonces lo que hacemos es la medición que hicimos hace un momento. Dijimos que entre amarillo y negro, los colores eran otros, pero es el mismo principio. Entre el amarillo y el negro me da 240 ohmios, entre el negro y el verde me da 362 ohmios, y entre amarillo y verde me da 602 ohmios. ¿Qué me quiere decir esto? Que esta que está acá es la sumatoria de estos dos valores. Lo que quiere decir es que entre esta y esta son las dos bobinas, y el que me queda solo acá es el común. Entonces acá tenemos el común. Acá tenemos el común. Bueno, esto no me quiere ayudar. La bobina que me está marcando mayor ohmiaje, en este caso el 362, es la bobina de arranque. Entonces quiere decir que este punto es el arranque. Por consecuencia, este que está acá es la marcha. Entonces quedaría de esta manera. Ya cuando tenemos ubicado las tres bobinas y sabemos cuál es el común, cuál es el arranque y cuál es la marcha, entonces procedemos a alimentar el ventilador del blower. El común debe ir directo a la línea y la otra línea debe entrar al capacitor. Del capacitor debemos alimentar de la misma punta donde viene la línea, debemos alimentar la marcha, y la otra punta del capacitor debemos alimentarla con el arranque. Entonces ya ahí tenemos energizado nuestro blower, cosa que cuando encendamos aquí pasa la corriente y él arranca y va a estar encendido, haciendo que el aire pueda circular. Ahora,
vamos a alimentar la unidad externa o condensadora. Para ello vamos a lanzar una línea directa desde el breaker, una línea directa, acá está línea 1, la vamos a lanzar hasta la parte de afuera, hasta la regleta que está acá. Yo hice de todas maneras la distribución acá por si les será útil. La alimentamos hasta acá. Esta línea 1 va a alimentar desde acá lo que es el capacitor de arranque y el capacitor del motor forzador de la condensadora. De ese capacitor va a ir una línea al arranque y va a ir una línea a la marcha. Igualmente del capacitor del ventilador va a ir una al arranque y una a la marcha. Entonces ya tenemos alimentado con una línea, pero falta la otra línea, que es la que va a hacer que el compresor encienda y apague de acuerdo a la temperatura que tengamos en el sitio a climatizar. Eso lo va a hacer el termostato. Entonces esa siguiente línea no va a venir directa, porque si la lanzamos directa, ella, cuando nosotros bajemos el breaker, se va a apagar, pero cuando lo encendamos, ella va a permanecer encendida constantemente y no va a tener nada que controle el encendido y apagado. Entonces se va a empezar a congelar toda la tubería. Para eso necesitamos que ella tenga descansos, y eso lo vamos a lograr por medio del termostato. Entonces la línea 2 la vamos a meter al termostato, y la de la otra salida del termostato va a venir un cable que va a alimentar lo que es el común del compresor y el común del ventilador. Entonces, como les mencioné anteriormente, ¿qué es lo que hace el termostato? El termostato lo que hace es un puente. Él es como un encendedor, como un switcher, que lo que hace es que cierra el circuito o abre el circuito, permite el paso de corriente o corta el paso de corriente. Eso es lo que va a hacer él aquí. Cuando este sensor perciba que la habitación está a una temperatura caliente o una temperatura elevada, él se va a cerrar de manera interna y va a permitir que esta corriente fluya y va a permitir que el compresor arranque. Y cuando este sensor perciba que la habitación ya está fría, él lo que va a hacer es que internamente se va a abrir y va a cortar la corriente. Entonces, como el compresor le va a faltar esta línea, él automáticamente se va a apagar, pero este va a permanecer encendido para que pueda haber circulación de aire en la habitación y no se caliente tan rápido o no suba la temperatura tan rápido en la habitación. Entonces, algo que quiero comentarles es que para controlar la temperatura tenemos esta perilla. Por medio de esta perilla la vamos girando de acuerdo a la temperatura que queremos en la habitación. Si lo queremos más frío, lo colocamos en el máximo, y si lo queremos que el compresor apague más seguido o más rápido, entonces lo vamos graduando, lo vamos bajando hasta donde nosotros queremos que el compresor esté sacando calor del cuarto. Entonces ese era un comentario que quería hacerles para que sepan de qué manera van a poder controlar la temperatura que va a estar en la habitación. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo video.